El tema de esta mañana es ¿por qué quiero creer en las Escrituras? La Biblia. La palabra Biblia viene del latín, bibli, y Escrituras, según el señor Vines, del griego, libros. ¿Por qué quiero creer en los libros, en la Biblia? Bueno, Cristo lo recomendó. Si Él lo recomendó, quiere decir que es bueno. El libro de Juan, capítulo 5, verso 39, dice escudriñar las Escrituras, no dice la Biblia. Nunca se usó esa palabra hasta tiempo después de la lengua latina. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Vosotros, los judíos, que eran los que tenían los pergaminos, los libros, los escritos de Moisés y de los profetas, ellos al leerla, cuando entendían, sabían perfectamente que la vida eterna dependía de las Escrituras. Y al mismo tiempo, esas Escrituras daban testimonio, hablaban de Jesús. Tanto Moisés como los profetas hablaron de Él. Segundo Timoteo 3:15, Pablo alaba a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Y esas Escrituras, cuando el hombre las conoce, las lee, las medita, le pueden hacer sabio. Y no solamente le hacen sabio en conocer las grandes obras de Dios, pero también le hace sabio para poder obtener la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Entonces, es recomendable el estudio de las Escrituras para que el hombre conozca a Dios. Este mandamiento lo cumplió la abuela y la madre de Timoteo, 2 Timoteo 1:5. Por eso Pablo dice, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Las personas encargadas de ello fueron su abuela y su madre, según el apóstol. 2 Timoteo 3:16, ¿por qué quiero yo creer en las Escrituras? Porque las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Los hombres del Antiguo Testamento no escribieron lo que ellos quisieron escribir, sino escribieron lo que Dios les dictó que escribiesen. El capítulo 1 de 2 de Pedro 1, verso 21 dice, los santos hombres de Dios, hombres escogidos. Recuerden que la palabra santo es una persona separada. En el Nuevo Testamento, persona separada del mundo. En el Antiguo Testamento eran hombres que Dios escogió para que escribiesen lo que ellos recibieron por el Espíritu Santo. Todos los hombres del Antiguo Testamento eran hombres santos, escogidos por Dios para entregar mensajes y escribir mensajes al pueblo de Israel. El tipo, hermanos, como las Escrituras eran antiguamente, los pergaminos eran de este tipo. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Nazaret, donde era costumbre, entró a la sinagoga y se le entregó los escritos de Isaías. Y dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos todos de la sinagoga estaban fijos en él. Se le entregó el pergamino de Isaías y leyó delante de todos. Y luego se sentó y los ojos de todos se enfocaron en él y él dijo, hoy se cumplió esto que yo leí. Lo que yo leí, Isaías se refirió a mí. Y hoy día se cumple lo que él habló de mí. Aquí estoy presente, dijo el Señor. Hay un sinnúmero, hermanos, de filosofías. Un sinnúmero de hombres que aparentemente parecen que están sanos, normales, pero aparentemente están más locos que sanos. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Las Escrituras, hermanos, es muy diferente a estas cosas. Filosofías según los hombres, huecas, no tienen base, no tienen fundamento, no tienen alimento, no nutren nada. Son solamente ideas locas de hombres locos, algunos. Grandes hombres del pasado, hermanos, creyeron en las Escrituras. Grandes hombres del pasado.
¿Por qué quiero yo creer en la Biblia? Lo que la Biblia dice, narra. Lo que la Biblia nos informa. ¿Por qué quiero creer? Bueno, Cristo dijo, escudriñar las Escrituras. Y el testimonio de Cristo es 100% más grande que estos. Pero hombres del pasado creyeron. Thomas Jefferson, él dijo, siempre he dicho y continuaré diciendo que la lectura de las Escrituras con regularidad hará siempre buenos hogares, buenos ciudadanos, buenos padres y buenos maridos. Dice un hombre que me parece que fue presidente. ¿Por qué las Escrituras? ¿Por qué no dijo filosofías? Porque ya había un sinnúmero de locos, filósofos en el tiempo de él. ¿Por qué no dijo eso? Porque él reconocía que las Escrituras eran la palabra de Dios. ¿Por qué las Escrituras? ¿Por qué dijo este hombre? Yo recomiendo. Porque es la palabra de Dios. Consejo de Dios. John Quincy Adams, que fue un presidente, el libro que debe llamar más nuestra atención es la Biblia. Hablo como hombre del mundo a hombres del mundo y digo a ustedes, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué quiero yo creer en las Escrituras? Porque es la palabra de Dios. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo, entregando a los hombres lo que es la voluntad de Dios. Andrew Jackson, otro presidente, ese libro, las Escrituras, es la roca en la cual esta nación descansa. Grandes hombres del pasado recomendaron este libro. Bueno, puse yo descansaba. ¿Por qué pongo descansaba? Él dice descansa, porque en aquellos tiempos la Biblia era respetada por los grandes hombres que dirigieron esta nación. Hoy día este libro ya no es respetado por los gobernantes de las naciones, principalmente esta. ¿Cuántas leyes se han pasado que están en contra de las Escrituras? Aprobadas por los mismos dirigentes de la nación. ¿Cuántos? Muchos. Leyes pervertidas, leyes completamente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ya las Escrituras no es la roca en la cual esta nación descansó. Sí, en un tiempo descansó, pero ya no, hermanos, descansa. Absolutamente. En el libro de Deuteronomios 11:19 dice, Dios le dijo a Moisés que entregara este mensaje a Israel. Les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto, hermanos, se perdió en Israel. Y esto, hermanos, lamentablemente se ha perdido también en la iglesia del Señor. Hablo en una forma general. Ya no hay el tiempo para leer a la criatura la Biblia, enseñarle de la Biblia, hablar de la Biblia, mostrarle el poder de Dios, las grandes hazañas. Ya no hay tiempo. Y este fue un mandamiento. Y esto lo hizo la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo. ¿Por qué esta insistencia de Dios de que a los hijos se les enseñe esto? El mundo que los rodeaba, hermanos, a ellos, era una sociedad idolátrica. Una sociedad llena de corrupción, de toda clase de pecado, ya sea cosas morales, espirituales, en el sentido de la idolatría. Todo eso, hermanos, estaba completamente alrededor de los judíos. Tienes que enseñarles. ¿Enseñarles qué? Que ellos debían creer en un solo Dios, creador del universo. Porque las naciones tenían un sinnúmero de dioses. Salieron los judíos de una sociedad de egipcios donde tenían grandes cantidades de dioses. Y Dios quería que en la mente del judío existiera solamente un solo Dios, creador
del universo. En el capítulo 6, verso 4 de Deuteronomios, oye Israel, Jehová uno es. Oye Israel, saliste de una sociedad idolátrica y debes de entender que Jehová uno es. En el mundo, hermano religioso, Dios ya no es el que gobierna. En el mundo religioso, principalmente en el catolicismo, hay un sinnúmero de ídolos que gobiernan la vida de la gente. Dependiendo de qué santo seas adepto, en ese pones tu confianza. Pero Dios quiere que el hombre crea y exista que solamente hay un Dios, creador del universo. Creador del universo. Lo mismo nosotros, hermanos, en este tiempo debemos de enseñar, disciplinar. Efesios 6:4. Disciplina, recuerden la semana pasada hablábamos de la palabra disciplina, que significa enseñanza. La disciplina, la enseñanza del Señor. Nosotros somos responsables de enseñar a nuestros hijos que solamente hay una persona en la cual podemos confiar para poder ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. Y eso deberíamos nosotros, hermanos, cuando obedecemos el Evangelio, ponerlo en la conciencia de nuestros hijos. No hay otro ser que pueda salvarte, hijo, hija. Entiende esto. La Biblia me lo enseña. Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino y nadie llega a mi Padre sino por mí. Por eso dijo Pedro lo que dijo en Hechos 4:12. No hay. Y esta es una enseñanza, hermanos, que así como los judíos le enseñaban a sus hijos, hay nada más un Dios. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, hay solamente un Salvador, Cristo Jesús. La salvación de la humanidad está en manos de Cristo Jesús, Mateo 1:21. En Él, no en Pablo, no en Pedro, no en María, no en Guadalupe. Tenemos que enseñar eso. María no es la redentora del mundo. Cristo es el redentor del mundo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, no María, no Lupita. Eso tenemos que poner en la conciencia a nuestros hijos. Es mandamiento de Dios. ¿Por qué quiero creer en las Escrituras? Porque es la palabra de Dios la que enseña la verdad. Las Escrituras, hermanos, narran la creación y el origen del hombre. No hay otro libro donde podamos encontrar la creación de todo lo que vemos y la existencia del hombre. No hay ninguno. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios trajo en existencia lo que conocemos cielo y tierra. ¿Cuándo? En el principio. ¿Cuándo fue ese principio? Yo no sé, solamente por fe. Entiendo esto y lo creo. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe. Cuando yo leo esto, entiendo que hay un ser todopoderoso, un arquitecto que formó, que le dio forma a todo lo que conocemos. Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, tú les das vida a todas estas cosas. ¿Quién? Tú, no ellos, Dios. ¿Por qué esto, hermanos? La filosofía del hombre es borrar eso de la mente del ser humano. ¿Estamos bien? La filosofía del hombre, los pensamientos del hombre, las opiniones del hombre, lo que yo creo, yo pienso. Nada de eso, hermanos. Esta es una entrevista que tuvo un personaje, un periodista con Stephen Hawking, que lo enterraron el domingo pasado. En mi segunda pregunta le pido que me aclare su postura sobre Dios y la religión.
que ha generado un intenso debate entre sus lectores. Este hombre ha escrito un sinnúmero de libros, Hawkins. Por un lado, al final de Historia del Tiempo, escribió que si algún día lográramos esa teoría del todo, conoceríamos la mente de Dios, según dijo Hawkins. Pero posteriormente, en su polémico libro, El Gran Diseño, afirmó que el universo puede crearse de la nada por generación espontánea y que la idea de Dios no es necesaria para explicar su origen. Le pregunto, ante esta aparente contradicción, porque es hombre, el hombre se contradice a sí mismo, si cambió su opinión en este terreno y si se considera agnóstico o ateo. Lo entrevista un hombre, después de haber leído varios libros de este hombre, Hawkins, un hombre sabio, un hombre que dejó mucho a la humanidad con sus conocimientos de astronomía, pero en sus escritos se contradice el hombre. Y le preguntan, ¿crees en Dios o no crees en Dios? ¿Cuál es tu problema? Una gran verdad dijo este individuo antes de continuar la pregunta de este hombre. Aquí pongo yo, una verdad dijo. ¿Cuál es la verdad? Que todo vino de la nada. Esa es una verdad. Todo vino de la nada. Fue hecho de lo que no se veía. Pero él no cree esto, sino cree su propia filosofía. ¿En qué? En la generación espontánea. ¿Qué es eso? Vamos a ver más adelante. ¿Vino la existencia de la nada? ¿Generación espontánea? No, por la palabra de Dios. Pero él no cree en eso. Él cree en su propia filosofía. ¿Okay? Y no por generación espontánea. Bueno, ¿qué es generación espontánea? Cuando yo leí eso, lo pasé por alto, pero luego me fui para atrás y dije, no, aquí tiene que haber una explicación sobre esto. ¿De qué se trata? Es una teoría, hermanos, que se creyó y se sigue creyendo desde 400 años antes de Cristo. Pensamientos de hombres que la gente los miraba como grandes pensadores. Se aplica al suceso o fenómeno que ocurre sin intervención exterior. Esa palabra se aplica en eso. Bueno, ¿qué queremos decir con ello? Diversos experimentos se realizaron desde 1668 para encontrar respuestas hasta que Pasteur demostró definitivamente a mediados del siglo XIX que la teoría de la generación espontánea es una falacia, cuento chino, fábula, no hay tal cosa, y lo probó, postulando la ley de biogénesis que establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente. Que el universo tenía que haber venido a la existencia por alguien detrás de ello, pero no nada más de la nada. Generación espontánea. Por eso dice, los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Ok? Ojalá que me puedan seguir, porque yo también me confundí un poco cuando estaba tratando de formar este tema, y lo vamos a ver ahorita. Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Todo vino a la existencia, hermano. Universo, ser humano, animales, plantas, por la palabra de Dios. Bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie. Y fue así. ¿Qué vemos? El pez produce otro pez. La araña produce otra araña. El ratón produce otro ratón. El mosquito, otro mosquito. ¿Pero cómo?
por la incubación. Esto es lo que quieren negar los super sabios intelectuales, que todo tiene que tener un principio detrás de ello de vida. Hay vida. Pero Stephen Hawking bebió de las mismas fuentes que bebieron los hombres del pasado. Spontaneous generation, aquí está lo que dice. Esto, hermanos, ha sido una teoría antiquísima, que los hombres pensaban que del lodo podía salir la rana, y de estas cosas podían salir las ranas, los ratones. Nada, del barro, solamente jarro de barro y con el tiempo, ¡pum!, sale un ratón. ¿Quién puede creer eso? Los egipcios creían esto. Una idea equivocada. Vida no puede venir de materia sin vida. No puede venir vida de algo que no trae vida. Aristóteles, el año 384 antes de Jesucristo, creía en eso. Entonces, cuando vemos a este Stephen Hawking diciendo la misma cosa, la gente dice, wow, algo descubrió. No descubrió, él fue y tomó agua de la misma fuente que tomaron estos. Todo ateo, hermanos, lee los libros de sus antepasados. Y luego parece que como descubrieron algo y no descubrieron nada. Aprendió de estos, el Hawking. Miren el experimento que hizo el primer individuo que hablamos. Pedazo de carne destapada, se vinieron moscas, pusieron el huevo y produjo más moscas. No salieron cucarachas de ahí, más moscas. ¿Por qué moscas? Porque depositaron el huevo en la putrefacción. Pero luego puso la misma carne y la tapó y no produjo nada. No habían moscas. Dijeron, no, pues es que le faltó aire. Ok. Hizo lo mismo aquí y le puso gasa, la tapó con gasa y pasa bastante aire, pero no pasan moscas. Y las moscas depositan el huevo aquí, pero no aquí. Y naturalmente que tiene que haber otra mosca porque salió de esta mosca. Con eso probó este hombre, hermanos, que una cosa sin vida no produce vida. Generación espontánea, no hay tal cosa. Son las ideas de los hombres, pero son reconocidos como grandes sabios. Hermanos que han estudiado esto en las escuelas pueden entender. Yo todavía estoy viéndolo, lo dudo, pero así es. Así es. Bueno, y esa es la razón del Big Bang. De la nada vino todo. Esa es la razón que este hombre dice. Creación de la nada, un embudo, una explosión, y cada planeta en su espacio, en su propia órbita, y ni uno ni otro se confunde. ¿Quién puede creer esas tonterías? Nada más ellos. ¿Qué vemos aquí? Por los que son maestros aquí, hermanos, nomás están viendo, son puros números. Están viendo fórmulas, cálculos, números, y con esto, fórmulas, cálculos y números le dan vida a la evolución. Con esto, hermanos, los super sabios concluyen. Dice Pablo, falsamente llamada ciencia. Esa es la que es falsamente llamada ciencia. Hay ciencia buena. El hombre que estudia el espacio, astronomía, no astrología. La astrología es pura mentira. Que la vida del hombre, el éxito del hombre, las bendiciones del hombre dependen de los astros. Eso es puro cuento. Astronomía es el estudio del espacio que los hombres han logrado, y por medio de ello han logrado conquistar el espacio y la luna en sus viajes
que le llaman planetarios. Falsamente llamada ciencia, 1 Timoteo 6:20. Número, fórmulas, cálculos y números le dan la vida a la evolución. Forman vida de lo que no es nada cierto. Cientos de años antes de Pablo, esto ya se creía. ¿Qué? El asunto del Big Bang. Por eso Pablo atacó mucho, hermanos, y enfatizó mucho a Dios. Existe ciencia buena. Y la Biblia nos dice, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Que hay cosas buenas que hizo este hombre Hawking? Seguro que sí. Dejó escrito de cosas del espacio que los hombres se han admirado de ello. Sí, pero también dejó muchas tonterías. Y entre ellas, hermanos, negar. La pregunta del escritor que vimos anteriormente. En el pasado, esta es la respuesta que da Hawkins al que lo entrevistó. En el pasado, antes que entendiéramos la ciencia, dándole el énfasis a la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo. Antes de que se descubriese la ciencia. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. La ciencia, no la Biblia. ¿Y uno bien? Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. ¿Okay? Esa es la respuesta de él. Pero no hay ningún Dios. Soy ateo y la religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. La ciencia superior a Dios. Increíble, hermanos. Era lógico creer que Dios creó el universo, pero la ciencia ofrece una explicación más convincente. ¿Existe Dios? No. Siempre he dicho esto, hermano. Si un buzo se tira al mar, un buzo, ¿qué lleva el buzo en sus espaldas? Oxígeno. Cierre la válvula del oxígeno. ¿Qué le pasa al buzo? Pues se muere. ¿Qué nos pasaría a nosotros, hermanos? Destapar la nariz, cerramos la boca, caíamos. Por él vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué más evidencia? Dice el amigo este. Ahora podemos explicar más firme la existencia del universo. ¿Y cómo? Ignorante. Aquí está el amigo. Yo creo que el universo es gobernado por las leyes de la ciencia y no por Dios. Ese es un hombre, hermanos, que tenía sesos, pero los tenía en los pies. ¿Quién le dio a él todo ese conocimiento que tenía ese hombre? Dios. Dios es el que provee el conocimiento al hombre. Dice él, nada, Dios no interviene ni viola sus propias leyes. Si existiera Dios, qué ignorante. Este hombre limita el poder de Dios. Hermanos, Marcos 4:39. Se levantó una tempestad y los discípulos asustados. La ley de la naturaleza era esa tempestad. Esa tempestad estaba haciendo algo que Dios había establecido en ella. Y se para el Hijo de Dios. ¿Qué es Dios? Reprende y se calmó. ¿No interviene en las leyes de la ciencia? Oh, sí. Él las puso y Él las quita. Josué quiere terminar la batalla. Señor, deténme el tiempo. Y Dios detuvo el tiempo. ¿Que Dios no puede hacer eso? Dice él que no. Juan 11, 43 y 44.
la ley de la muerte. Murió y Él lo levantó. Estos hombres, hermanos, piensan que tienen más conocimientos que Dios. Son soberbios, altivos, que piensan ser superior a Dios. El universo se gobierna por voluntad de Dios y no por la ciencia. La ciencia no puede, hermanos, detener una tempestad, un huracán. Pero si Cristo Jesús estuviera aquí en estos días, un huracán Él lo para, lo detiene. No la ciencia. Génesis 1:16, puso Dios dos grandes lumbreras, una para el día, otra para la noche y las estaciones del año. ¿Quién controla eso? Dios, no la ciencia. Dios puso las lumbreras para hacer su trabajo y lo hacen exactamente como Él lo puso. Increíble, hermanos. La obra de Dios fue muy grande. ¿La ciencia hace esto? No. La ciencia, el hombre se ocupa en descubrir todas estas cosas. Galileo enseñó esto, que la tierra da vuelta, que la tierra es redonda y que Dios está sentado sobre el globo. Y Colón pensaba que la tierra era cuadrada y otros antes que él. Pensaban que cuando salía el barco llegaba a una cierta parte donde se iba un abismo. Y no entendía que podía recorrer todo el mar y llegar a la India, o llegar a México, llegar a Cuba, llegar a otras partes. No lo entendían, pero Dios los usó para descubrir todas esas cosas. ¿Cómo ha encontrado el hombre los diamantes en los más profundidad de la tierra? 2, 3 millas de profundidad para sacar el diamante. Dios lo puso ahí y le dio la inteligencia al hombre para que lo busque. Hermanos, es terrible esto de estos hombres. Ahí tenemos a este gran hombre, todavía con todo este problema, hermanos, de salud, pero estudiando el espacio. Y dijo él, somos advanced breed of monkeys, una generación avanzada de monos. Pero podemos entender el universo y eso nos hace más unas personas especiales, mejor que el mono. Palabras de este hombre. David, hermano, no expresó qué es el mono para que tengas de él. ¿Recuerdan las palabras de David? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? No dijo qué es el mono. ¿Qué es el hombre? Que somos una generación especial de monos. Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Este hombre cambió la gloria de Dios. Porque si fuimos hechos a la imagen de Dios, entonces, ¿qué vale decir? Que nuestro Creador es semejante a nosotros. Eso es un insulto para Dios. Nadie puede probar que Dios no existe, dice el hombre este. Pero la ciencia hace innecesaria la presencia de Dios. Son palabras del hombre que enterraron el domingo pasado con toda la pompa, con la gente más importante del mundo presente, burlándose de Dios. Mire lo que dice. El universo es gobernado por las leyes de la ciencia. Leyes que no tienen lugar para milagros ni para Dios. Y el asunto de vida después de la muerte
es una historia, cuento de hadas. No existe tal cosa. Vida después de la muerte. No existe tal cosa. Bueno, déjame decirles, ahorita, él sí entiende que sí existe vida después de la muerte. El hombre no requiere de Dios para ser moral. La religión divide más que une. Un verdadero ateo cree en nada y no hace su fe más fuerte. Y la religión es incompatible con la ciencia. Las escrituras, mire lo que dice este amigo. Dios no creó al hombre en su imagen misma. Las escrituras son hechas por los hombres y son pura falsedad. El hombre creó a Dios en su propia ideas, imagen de cómo lo quieras hacer. Palabras de este individuo. Un sabio envió el rey a Judía que tomase el rollo, el cual tomó esta es una narración, hermanos, de lo que hizo un rey. Cuando se leyó lo que decía el rollo, lo agarró, lo cortó y lo tiró al fuego. Fue exactamente lo mismo hizo este hombre. Despreció las escrituras, negó a Dios, se burló de las escrituras. Lo mismo que hizo este rey en aquel tiempo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 10:31. Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre. Eso es lo que hacía este hombre en su vida. Burlarse de Dios, de la existencia de Dios, de la creación de Dios. Es todo lo que hacía. Hizo burla de Dios, su sabiduría lo enloqueció. Lo que dijo Festo a Pablo, las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Es lo que le pasó a este pobre hombre. La mucha sabiduría que Dios le dio, Dios se la dio para el uso, para el bienestar de la humanidad, no para blasfemar en contra de Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me llega a mí a comprender que no hay cielo, no hay vida después de la muerte. Tenemos una sola vida, debemos de apreciarla y admirar la grandeza del universo. Y por eso debemos de estar agradecidos. Pero de Dios, nada. Este es el hombre, hermanos, que sepultaron el domingo pasado con todos los honores. ¿Qué le espera a este hombre? Le espera lo mismo que le pasó a esta gente. Castigo, destrucción. La ciencia hace innecesario a Dios. There is no God. ¿Qué estará este hombre ahorita, hermanos? Pensando en el lugar donde se encuentra. Lo que pasó con este hombre, lo que dice aquí Abdías, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La mucha sabiduría lo engañó y pensó que no hay tal cosa como Dios. There is no God. Y él da sus razones. Hermanos, por eso debemos creer en las Escrituras, porque es la palabra de Dios y no hay contradicción en ellas. Gracias por su atención.